Nuria. Y gracias a todos por venir. Intentaremos mantener el castellano, ¿vale? Joan Albert y yo hablamos en catalán. No hemos probado el inglés. Podríamos. Pero vamos a intentarlo, ¿vale? La ciudad de tus ojos que sale hoy es una novela donde hay dos personajes principales que son Stan y Lara. Lara es una persona totalmente alocada, intrépida y espontánea, que dice que para ella el tiempo es relativo y que tiene que subirse a la cresta de la ola, sea la que sea. Y Stan es totalmente lo contrario, esquemático, ordenado, le gusta tener un Google con todos los colorcitos de dónde va y dónde viene, y era profesor de historia en la Universidad de Pensilvania, tuvo un mal divorcio y decide irse a Barcelona, que es de donde es su abuela. Y en Barcelona se dedica a hacer tours por la Barcelona misteriosa. Y Lara quiere escribir un libro, lo que pasa es que no tiene ni idea ni de qué quiere escribir, el género que quiere escribir, cuáles son los personajes que quiere explicar, ni la época ni nada. Ella solo sabe que quiere hacer un libro de Barcelona y se va un año a Barcelona para aprender cosas de Barcelona. Trabaja de camarera y le escribe un mail a Stan y le dice que claro, que lo va a ayudar, que la ha de ayudar, porque no podría pasar sin estar en sus agradecimientos, ¿verdad? Entonces Stan al final pues le dice que sí y empiezan a hacer tours juntos y así pues surge una historia que tendréis que averiguar vosotros. Y ahora os podemos explicar cómo surgió la idea. Pues muchísimas gracias a Pat por haberme pedido que viniera aquí para hacer la presentación del libro. De hecho, la historia que hay detrás del libro es, para mí es increíble, inquietante, impresionante, fascinante, podría decir muchos adjetivos. Pero, de hecho, todo empezó, seguro que tú ya tenías algo en tu cabeza, pero salió en una clase que vi en EADA, en la Escuela de Negocios, en EADA Business School. Y además fueron muchas casualidades, porque yo soy profesor de innovación, de gestión de la innovación empresarial, y también de liderazgo. Y esa clase fue una mezcla de las dos, de liderazgo en proyectos de innovación. Y además me acuerdo que yo en principio no tenía que haber sido el profesor que iba a esa sesión, pero por carambolas de la vida pues me pidieron a mí que fuera. Y recuerdo como si fuera ayer ese día, porque entro en la clase, veo a los participantes que tenía y todos eran directores y directoras generales en distintas organizaciones, por lo tanto un nivel potente, y eso a mí me gusta muchísimo. Esto hace que intente dar lo mejor de mí. Y recuerdo que empecé de una manera, bueno, como hago muchas sesiones de liderazgo, que me presenté, dije lo que hacía y les empecé a hacer preguntas. Y de hecho, una de las preguntas que les hice, que también me gustaría hacerlo con todos ustedes, es decir, piensen y quiero que esta presentación pues también sea media clase, ¿no? Y así pues, saben cómo funcionan las clases que hacemos en las escuelas de negocios. Pero de las primeras preguntas que les hice, les dije, quiero que me digáis vuestro nombre, a qué os dedicáis, y por favor, ¿me podríais decir cuál es vuestro hobby? Entonces, cada uno me iba contestando, el que le toca al primero o primera, ¿no? Siempre es como más tímido, más tímida. Pero entonces cada uno me iba diciendo pues, su hobby, el que tenía. Pues tengo que ser sincero, no me acuerdo del hobby de nadie, solo me acuerdo de ella. Sí, es así. Porque recuerdo que iban hablando de los hobbies que tenían y yo pues estaba con el motor puesto, escuchaba. Normalmente la gente, los hobbies que me dicen, pues normalmente me gusta el cine, por ejemplo, entonces les digo, pues ¿qué películas te gustan? Pasear por la naturaleza. Todo el mundo pasea por la naturaleza. Después vas a los parques, no ves a nadie. Pero todo el mundo dice esto, que hace hiking, que van en bicicleta, que van en... Bueno, después... Pero recuerdo que cuando llego a Pat me dice, bueno, es que a mí me gusta mucho leer. Y yo, ajá. Y entonces le dije, bueno, ¿qué tipo de novela? Y me dijo, este tipo de novela. ¿Y cuál fue el último libro? Le pregunté qué tal, me dijo el nombre, me queda igual. Pero después me dijo, pero es que también me gusta escribir. Y yo, ¿verdad? Yo ya... Aquí hay más tema. Y entonces fue cuando me dijo, no, porque además yo me leo cientos de libros al año. Y recuerdo que hice exactamente esto. Ajá, muy bien, siguiente.
hablo con el siguiente y entonces me quedo, mi cerebro tardó en procesar. Y dice, espera un momento, ¿qué me ha dicho esta mujer? ¿Cómo que cientos de libros? Espera un momento, entonces recuerdo que me giré hacia ella y le dije, bueno, a ver, pensaba que me estaba tomando el pelo. Le digo, bueno, yo cuando me presento intento también ser amable, bueno, pues hagamos broma. Y recuerdo que ella me dice, no, de verdad. Y yo, bueno, pues ahora yo lo tengo que entender esto, ¿no? Y también escribo libros. Y yo, bueno, cuando me dice los libros que escribo, ¿te acuerdas de que centré la atención en ti? ¿No? Me centré allí y me quedé como... de hecho, no sabía cómo continuar porque me habían sacado de lo que es normal para mí. Lo normal son paseos en bicicleta, corta y ya está. Y ahí pues digo, siguiente, next, y continúo con la sesión. Entonces ahí fue cuando me quedé como... Tenía una clase con varias gente, pero me quedé más rato fijándome en ella. Y después hice una serie de preguntas que me gustaría hacerlas a ustedes, pues son unas preguntas que ayudan muchísimo las clases que hacemos de liderazgo, sobre todo de autoconocimiento. Ya verán por qué les hago estas preguntas, porque viene mucho a colación de lo que vamos a hablar hoy en este libro. Y una de las preguntas que me gusta mucho realizar es, ¿creéis que sois inteligentes? Sobre todo cuando estoy delante de directores y directoras generales me encanta esta pregunta, porque los directoras tienen un poco de ego, eso es así. Y cuando les hago esta pregunta notas que todo el mundo queda como, cuidado, no sabes a quién se lo estás preguntando. Sí, esto es así. Y cuando pregunté qué tal, bueno, entonces empezó a haber un debate, que me gustaría que os lo pensarais, ¿eh? ¿Sois inteligentes? ¿Os habéis preguntado alguna vez? Y si entramos en un tema académico y hablamos de lo que significa ser inteligente, pues muchas veces vamos a parar a un personaje que es Howard Gardner. Es muy conocido. Howard Gardner es profesor de Harvard y hizo una teoría que habla de las inteligencias múltiples. Una teoría, por cierto, que se queda en eso, en teoría, porque no está demostrada para nada. Queda muy interesante decirlo, pero ya está. Y como existe esta teoría de Gardner, entonces a veces la explico y dirán, mirad, cada uno de nosotros tenemos distintas inteligencias, pero no voy a entrar en eso, pero después cuando lees acerca de inteligencia y vas a papers científicos y vas a leer realmente lo que significa ser inteligente, te das cuenta que hay mucha literatura, pero poca verdad, poca realidad. De hecho, es una pregunta que me hago muchas veces, ¿qué significa ser inteligente? Y yo a veces llego a la conclusión de que ser inteligente sería aquella persona que es capaz de ser feliz con ella misma y hacer feliz a los demás. Bueno, pues resulta que estoy hablando de una persona inteligente, porque es lo que hace. O sea, realmente a través de sus libros, en cómo me hizo el acercamiento para que se hiciera este libro y cuando empecé a descubrir el mundo de Pat, me di cuenta que estaba delante de una mujer inteligente. Y eso cada día tienes la suerte de encontrarte con alguien así. Por eso yo quería empezar hablando de esto, porque así es como empezó esa clase. Empezamos a hablar de lo que significa la inteligencia, hacer un debate con ellos, y después pues hablamos de cuáles eran nuestros hobbies, y yo naturalmente dije el mío también. Y el mío fue de que soy coleccionista de discos, me gusta mucho la música de los años 50, pero también me gusta muchísimo la historia. Y de hecho me gusta mucho la historia de Barcelona y por eso como hobby me gusta mucho enseñarle a la gente la historia de Barcelona y me lo paso muy bien, porque a mí lo que me gusta explicar es aquella Barcelona que normalmente desconocemos y es una Barcelona bellísima. Es una Barcelona que si la miramos desde distintos prismas te hace soñar, te hace ver que tenemos la suerte, los que hemos nacido aquí o los que vivimos aquí, que cuando viajamos en otros países nos damos cuenta que lo que tenemos aquí es absolutamente fascinante. De hecho, os tengo que decir que mi fascinación por la historia de Barcelona viene porque pasé unos años de mi vida en República Dominicana trabajando y como estaba lejos de mi casa, la echaba mucho de menos. Recuerdo que cada vez que venía a Barcelona yo quería saber más cosas de mi ciudad, porque la echaba de menos y quería aprender. Y en esa época, cuando estaba en República Dominicana, tenía la suerte de estar con mucha gente erudita. Aprendí muchísimo de ellos, gente que sabía muchísimo de todo,
eran profesores también de escuelas de negocio, pero sabían de todo, no solo de sus asignaturas. Y yo recuerdo que dije, yo quiero ser como ellos, como ellas. Y por eso cada vez que venía a Barcelona, pues me interesaba mucho por la historia de aquí, me junté con gente que sabía muchísimo y entonces fue como empecé a hacer las rutas por Barcelona, y cada vez que hacía una ruta encontraba algo más y me enamoraba cada vez más de la ciudad, y cada vez me gustaban más las curiosidades. Y este es el background que hay del libro. Y entonces lo que sucedió, y esto para mí fue muy importante, después de hacer esta clase que fue en junio del 2022, recibo un email el 17 de junio del 2022. ¿Por qué me acuerdo tanto de ese día? Porque es mi cumpleaños. Y naturalmente recibí un regalo increíble. Esto no te lo había dicho. Ah, ¿no? Recibí un regalo increíble, que era que alguien me dijera: me gustó tu clase, hablamos de la historia de Barcelona, ¿crees que podríamos hacer algo juntos? ¿Podríamos hacer una visita por Barcelona, incorporar esto en una novela que tengo aquí en la cabeza, y con lo que hablaste en tu sesión creo que podríamos hacer algo? Y ese día me hiciste muy feliz. Me alegro. Porque no lo esperaba, nunca nadie me había dicho esto, y mira que la gente lo sabe, porque lo digo muchas veces, me gusta la historia, pero nunca nadie da ese paso de decir, va, yo quiero que me enseñes esa Barcelona, y de ahí quiero hacer algo productivo, quiero hacer feliz a la gente a través de un libro. Y bueno, por eso estoy aquí, porque quería hacer esta introducción, que supierais de dónde venía todo esto, que para mí viene de una historia maravillosa. Gracias. A mí me hizo mucha ilusión porque yo, como siempre, quien me conoce lo sabe, tengo tropecientas mil cosas en la cabeza. Estaba corrigiendo una novela, escribiendo otra, y eso me destorotó, porque le dije a mi amiga, tengo que escribir esa novela, no me hagas poner título, por favor. Pero me hizo poner título, y cuando yo pongo el título, la escribo. Y empecé a dar vueltas, y dije, a la mierda todo. Dije todo y empecé a escribir esta, y en 3 meses tenía la novela, la primera versión, luego han habido muchas más detrás. Entonces la escribí y empecé a estudiar yo también en Barcelona. Hicimos el tour con mi familia, y fue un tour muy chulo, o sea, fue muy... Yo tengo un recuerdo genial con todos ellos, además fuisteis muy amables conmigo y nos lo pasamos muy bien. Es que hay pasión y la transmitíais todos vosotros. Entonces Joan Albert me fue corrigiendo trocitos, yo se lo subrayaba en amarillo todo lo que era de Barcelona, porque el libro, yo creo que es importante también que lo sepáis, aquí en el primer sitio, no sé si se ve bien, espera que con el micro, ¿veis? Una amiga me ha hecho un plano de Barcelona, ¿vale? Lo tenéis delante y detrás, con todos los sitios que se hablan. Entonces cada uno de los capítulos es un sitio de Barcelona, que le explica Lara al principio, y luego la historia va mutando y al final pues no se lo explica, ¿vale? Pero al principio son los tours de ellos dos, bueno, de ellos dos no, Stan se dedica a eso, o sea, Stan va con sus clientes, porque Stan sí cobra y hace los tours, y Lara se apunta de becaria. Sí, de hecho, cuando me presentó los personajes, para mí, claro, veo que Stan es profesor de historia, no es de Barcelona, es de Estados Unidos, de Filadelfia, pero le gusta mucho Barcelona. Y yo pensaba, aquest noi no se sembla una miqueta a mi, este chico no se parece. De hecho, yo veía como cosas que decía, bueno, incluso recuerdo que un día te lo dijo, oye, mira, matemos esto, Stan soy yo, ¿no? Y recuerdo que Paz me dice, no, Joan Albert, no eres tú, mi imagen de Stan es otro. Sí que es cierto que hay alguna coincidencia, pero Stan lleva barba, lleva el pelo largo. Y os tengo que decir que hasta ayer llevaba barba. Me la dejé y dije, ¿me presento con barba? Pero no, me la quité para dejar claro que yo no soy Stan. Pero sí que ese personaje lo veo muy cercano por su pasión que tiene por la ciudad. Además, como ella describe la manera en que a él le gusta explicar la ciudad, y cómo a él le gusta ver que la gente tiene chiribitas en los ojos. Utilizas esta palabra. Y a mí esto también me encanta. Y eso es una de las razones que me siento muy unido a Stan, ¿no? al personaje. Sí, porque Lara, como os digo, es muy espontánea, y le dice en su mail primero, le dice, estoy segura que tienes chiribitas en los ojos. Y bueno,
con ese mail jugamos un poco en la novela, cuando la leáis ya lo veréis, pero intento buscar un lenguaje que sea fácil a todo el mundo, pero a la vez que no sea tampoco fácil tampoco, ¿eh? O sea, buscar un lenguaje que todos entendáis y que podáis entrar en la novela teniendo en cuenta que son dos cosas. Hay una historia de amor, yo escribo romántica, lo siento, seguiré escribiendo romántica, leyendo romántica. No me preguntéis cuántos libros he leído desde enero. Sí, preguntadlo. Que os va a sorprender. 37. ¿Qué es esto? No, desde el 1 de enero. Ah, bueno, no. Bueno, hice un reto, 30 libros en 30 días y lo cumplí. Y yo cuando escribo un libro siempre intento ponerme también en vuestro lado, ¿vale? Y aquí lo que intentaba es explicaros cómo dos polos opuestos pueden encontrarse y cómo Lara llega a entender el concepto de libertad, porque para ella la libertad es una cosa al principio de la novela y al final es otra muy diferente, porque todos evolucionamos y un libro romántico siempre tiene la parte de evolución, pero luego también tenéis todas estas cosas curiosas que os dice él de Barcelona, que no son las habituales. O sea, tú cuando vas a la Plaza Cataluña, pues ves la Plaza Cataluña, pero ¿sabéis por qué hay coloms en la Plaza Cataluña? ¿O qué significa el rosetón que hay en medio? Que todo el mundo queda allí siempre, ¿no? Quedamos en medio de tal, pues quedáis en medio de un símbolo bien importante. En el momento en que se gesta, en que alguien piensa que ahí tiene que ir ese símbolo, hasta en el año en que se pone. Esto ya lo veréis en la novela, en el libro. ¿Sabéis que tenemos una calle de magia en Barcelona? ¿Dónde está? ¿Y cómo se llama? O que hay por Barcelona unas figuras que se llaman carasas y que son y que explicaban. Yo todo esto no lo sabía y vivo en Barcelona de toda la vida. Entonces dije, bueno, es que esto lo tengo que escribir, tengo que investigar. En el libro hay cosas muy chulas y cosas no tan chulas porque es muy difícil, 38 capítulos que hay, daros 38 emplazamientos con cosas curiosas, pero lo he intentado. Y luego tenéis la historia de Lara y Stan, que es una historia que he intentado no hacer la romántica típica que se acaba cuando se casa y adiós muy buenas. No, aquí hay un poquito más de historia, un poquito más larga. Yo lo que he visto en los dos personajes, en Lara y Stan, es mucho realismo. De hecho, se lo decía, al leerme la novela, yo veía que lo que les sucede a ellos es que les puede suceder a cualquiera. Es decir, todo el mundo leyendo la novela se puede sentir identificado y en algunas cosas pues no van a ser tan agradables y otras sí que lo van a ser. Y me gusta muchísimo el enfoque que le das al final, que no voy a decir, claro, pero me gusta mucho, haces unas reflexiones que creo que todos cuando nos hacemos adultos la hacemos acerca de la vida, acerca del amor, de los momentos bonitos que pasas en tu vida, y haces una reflexión para mí muy potente, que creo que todavía será un cierre al libro después de leer una historia apasionante, ¿no? Entre dos personajes antagónicos, que se entienden entre ellos, tienen sus cosas, pero que aparte hay un tema que para mí que es como un toque muy personal, que no solo comparten la pasión por la ciudad de Barcelona, sino también por el cine. ¿Es verdad? Y esto, soy cinéfilo, 100%, eso te decía, soy yo. Y eso me gusta mucho, la complicidad que hay entre ellos cuando hablan de cine y cuando hacen las frases de cine. Es decir, la novela es muy fresca, muy real, y sobre todo el hecho de incorporar elementos actuales, Instagram, lo que ella hace con Instagram, no lo digo, ¿no? Pero lo que tiene que hacer, que bueno, pues son cosas que todavía la hacen muy fresca. Yo creo que la palabra yo la he encontrado muy fresca. Y la parte histórica, yo no conozco ningún libro que se haya publicado toda la información que das, que sí es verdad, una parte se la di yo, pero el trabajo que ha hecho es, porque os digo una parte, la otra es de ella, que es brutal, porque el tour que hicimos fue 1 hora y media, 2 como mucho, todo lo que sale aquí, cuidado, Son horas de investigación. Es decir, que ha habido mucho trabajo detrás y muy riguroso además, ¿vale? Se puede contrastar toda la información que damos y eso le hace pues
pues es una vertiente de historia verdadera, con una novela y en un marco como es el de Barcelona, que es una ciudad encantadora. Sí, si tenéis ganas de conocer Barcelona, la verdad es que os gustará aprender cosas. Os he preguntado 4, pero os puedo preguntar muchas. Tenemos previsto dentro de, no sabemos cuándo, estamos gestándolo, pero haremos un sorteo para 4 o 5 plazas para hacer un tour con el libro. Estad atentos a las redes porque lo vamos a hacer y vamos a hacerlo los dos, teniendo en cuenta lo que pone aquí, un tour de poquito, pensar que hay 38 emplazamientos. También pues, nos vamos a Pedralbes, también nos vamos a Tibidabo, también nos vamos a Montjuïc, o sea que es imposible, Poplanou, als búnkers del Carmel, o sea, es imposible abarcarlo todo en un tour. Tenéis que coger el coche e ir, pero con nosotros podéis hacer un poquito y si no, oye, coger el libro y bajar y hacer la ruta porque es chula, porque la verdad es que yo me lo pasé muy bien buscando información, pero en el tour también. Gracias. De hecho, y esto es una cosa muy importante del libro, normalmente, claro, es un tema de tiempo, solo se habla de una determinada parte de Barcelona, pero es que en el libro se habla de Barcelona entero. Y eso para mí le da un realismo y un valor histórico increíble, porque yo con ella no fuimos a la Sagrada Familia, y lo que cuentas de la Sagrada Familia no solo es impactante, es apasionante lo que se habla de la Sagrada Familia. Que os invito a que vayáis, que leáis el libro y que intentéis descubrir ciertas cosas que se dicen en el libro que yo las conocía, pero yo no sé si, yo creo que esto es cosecha tuya. Sí. ¿Sabes? Y hay como que son temas extremadamente interesantes, pero claro, la Sagrada Familia está en un sitio y si quieres ir al Carrer Montcada, pues está bastante lejos. Y esto para mí es uno de los valores también increíbles que tiene el libro, de tanto contenido histórico y de cosas que normalmente no conocemos, de curiosidades. Yo soy como Stan, pero escribo como Lara. Hay 2 tipos de escritores, no sé si lo sabéis, uno es de mapa y el otro es de brújula. Yo soy brújula total. Eso significa que tengo a mi amiga machacada porque le explico la novela y al cabo de un tiempo me dice, ¿y eso que me dijiste? Ah, pues no, va a ser que no, se ha caído. Y voy cambiándole la historia a medida que voy avanzando, por lo tanto ya, o sea, si hiciera un mapa, un esquema, vamos, me lo cepillaría en 4 días, o sea, cambiaría 1000 cosas cuando lo voy haciendo, por lo tanto mi esquema es la primera vez. Pero con Stan, pues sí, soy bastante... Mira, para mí, antes le decía lo que define más a los personajes, para mí a Lara lo que más define es una escena en la que Stan le dice, bueno, pues si vas a venir a mis tours, avísame el día anterior. Y ella le dice, sí, hombre, a tan largo plazo. En cambio, cuando van a mirar a Stan ella le dice, déjame ver tu Google Calendar. Está lleno de colores, porque claro, Stan es súper estructurado y le pregunta, dice, ¿te gustan las hojas de cálculo? Sí, los Excels. Yo soy apasionada de los Excels. Cuando me pongo nerviosa, hago Excels. Y si no encuentro la fórmula, busco por internet. Y si no, me voy al ChatGPT. Pero hago Excels complicadísimos porque me lo paso muy bien. Bueno, pues yo soy como Stan en eso. Pero para escribir necesito como ella. Al final, Lara, creo que es una persona que a todos nos gustaría ser Lara. Despreocupada, feliz, siempre lleva en el bolso los keys por si acaso. Y se adapta a todo y en todo momento, o sea que a todos nos gustaría su sueño, el sueño de Lara, y esto lo puedo explicar porque está al principio, es coger una mochila, irse a viajar al mundo e ir trabajando a medida que va haciendo, porque para ella, pues eso es la libertad. Esto es lo que os explico, que la libertad al principio podéis pensar que es eso, y a medida que vais avanzando en la vida, os dais cuenta de que hay otras cosas que también afectan a tu libertad. Sí, de hecho, es una de las cosas que también me gusta resaltar, es la construcción de los personajes y la historia que hay, el desarrollo y cómo maduran y cómo ves que al principio son de una manera, pero claro, Lara da un buen rollo total. Es así, porque tú lees Lara y su forma de ver las cosas, muy jovial, con mucha ilusión. Stan lo ves más tranquilo, viéndolas venir, pero o sea, eso se transmite en el libro, da buen rollo y sobre todo que es me gusta mucho también en que hay unos capítulos o párrafos en los que ves cómo piensa Lara
y los otros ves cómo piensa Stan. Eso le da muchísima vida. Y me gusta destacar esto, la profundidad de los personajes, que te hace pensar. Y de hecho, a mí personalmente es de las cosas que más me gustan, las películas que me gustan son las que me hacen pensar, y los libros que me gustan son los que me hacen pensar, y aquí se hacen unas reflexiones de vida que creo que nos las deberíamos hacer todos y todas, y que a veces lo hemos pasado y en ese momento no hemos sabido cómo actuar. Y en el libro pues te habla pues de cómo la gente actúa en determinados momentos, a veces acertado y a veces no, pero la vida es así, y aprendemos de esto, y lo he visto muy real. Bueno, muy real. Eso intento cuando escribo. No siempre escribo lo mismo, ¿vale? Es muy aburrido escribir siempre el mismo estilo dentro de la romántica, pero creo que este es el más narrativo que tengo de todos los que he escrito. Bueno, he escrito uno después, que es más narrativo todavía, pero este, de los que están publicados, es el más narrativo que tengo, y en el narrativo necesitas mucha introspección, y eso es lo difícil. O sea, un romántico, a ver, es muy rápido, en el fondo, es chico conoce chica, que tardan en enamorarse, que tardan en decirse te quiero, que tardan en meterse en la cama y luego se separan, y al final ¿qué pasa? Pues trapillan, porque si no, no sería romántica. O sea, esto... Yo pensaba que irían más rápido, pero no. Se lo piensa, uno se lo piensa. Bueno, esto se llama slow burn. Y es un tipo de cliché literario que vas pues, más lento, y si en Lara y Stan no es un insta-love, que es lo más común en la romántica rápida, y ellos no tienen eso, se van, bueno, pues son friends to lovers, que se llaman. Mira, te he dicho 3 ya, ¿eh? Exacto. ¿Qué más destacar? Aquí, o sea, si te gusta la historia, si te gusta el cine, si te gusta pensar, si te gusta reflexionar sobre las cosas, encuentro una novela ideal. Gracias. Susan, me decías que querías hablar de Susan. Susan es un personaje, es un personaje, da un poco de rabia, no un poco, no, mucha, pero creo que la vais a disfrutar muchísimo. La vais a odiar, la vais a querer, no, yo creo que difícilmente, pero la vais a disfrutar. Pero Susan sí que además es uno de los comentarios que le he hecho, le he dicho Susan y le he puesto un adjetivo que no voy a reproducir, pero sí que le da muchísima vida a esta historia romántica, con sus pros, sus contras, pero además es una historia que Susan la lleva de una manera muy civilina, ¿no? Y que lo tiene todo muy bien pensado, cómo hacer las cosas. Y aquí, pues bueno, pues a veces pues, los hombres pues tienen sus cosas, ¿no? De hecho, aquí, y esto no te lo había comentado, de hecho a nivel biológico, sabéis que los hombres y las mujeres pues tenemos los cromosomas, ¿no? Y sabéis que las mujeres tenéis cromosomas XX y los hombres XY. Yo era muy fan de Eduard Punset. Yo miraba todos los documentales, todos los programas de redes de Eduard Punset. Nunca olvidaré un programa hace muchos años, que hacía muy tarde, que estaba entrevistando a un investigador y le decía: el cromosoma Y del hombre tiene defectos, y eso en biología significa que va a desaparecer. Y yo recuerdo ese documental, además lo tengo grabado, que dije, wow, pues aquí pasa algo. Yo os digo esto a las mujeres, que a veces veáis cosas raras en los hombres, hay una explicación biológica. Lo dijo Punset. Está grabado en un capítulo de redes, lo podéis ver. Esto viene porque Susan es la exmujer de Stan. Y es una exmujer complicadita, podemos decir. Complicadita, lo dejaremos sí. Ahí. De hecho, Sí. Stan, si se va de Pensilvania o de Filadelfia, porque él era profesor en la Penn, en la Universidad de Pensilvania, que es una de la Ivy League, o sea, que es una universidad potente. Ser ahí profesor de historia es importante. Además, su padre es catedrático, su madre es catedrática, sus hermanas son catedráticas, y la verdad es que irse de ahí es todo un paso para él, y lo hace para salvar
la amistad entre sus padres y los padres de su exmujer, porque son un clan de gente muy cercana, que están siempre juntos, y en el fondo él pues primero huye, pero también decide pues ayudar a todo esto. O sea, conseguir que siga habiendo buen rollo entre toda esta gente, y eso para él es importante. Y luego hay la historia de la abuela, que esto es algo que quiero explicar, porque tú me lo explicaste el otro día. O sea, yo debo tener una fijación. Yo escribí un libro hace tiempo sobre la Segunda Guerra Mundial. La protagonista se llama Margarete, porque vive en Berlín, luego se llama Margaret porque se va a Estados Unidos, a Nueva York, y luego se va a París, y se llama Margaret. Bueno, pues la abuela se llama Margarita, o sea, la abuela de Stan, de Stan. O sea, que mi cabeza debe asociar Margarita con una persona del siglo pasado, no sé, digo yo. Sí, como veis hay varios personajes y cada uno tiene su profundidad y tiene su estructura, y eso le da muchísima riqueza al libro. Y además hay unos personajes que entran más adelante y que bueno, que esos personajes se vuelven tremendamente importantes, ¿no? Y que quizás podrían tener continuidad. No lo sabemos esto. De hecho, yo tenía la idea en la cabeza de una segunda con la hermana, pero de momento no la he escrito y no sé si la escribiré nunca, pero bueno, está ahí. Y sí, tenía dos más, de hecho. No, eso es una muestra de la complejidad que tienen los personajes, de que se pueda pensar en que pueda haber una segunda parte, que pueda haber un spin-off del libro, eso le da todavía muchísima más estructura y hace que sea, pues que tenga un pozo más sólido la novela. Pero eso es algo que nos pasa, yo creo, a todos los escritores, ¿eh? Cuando vas escribiendo, yo tengo muchas series, porque cuando vas escribiendo ves la historia de ese otro y de ese otro, y la podrías hacer rápida en el libro y pasar por encima, pero piensas, no, lo voy a hacer. Aquí había dos, o sea, aquí había la hermana de Stan y la hermana de Lara. O sea, yo tenía dos historias que sé perfectamente con quién acaban, pero decidí hacer otras cosas y eso va como va. Me volvió a pasar lo que pasó contigo, lo dejo todo y hago otra cosa, y pues no la escribí, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? La vida es muy larga. Y de hecho hay una cosa que cuando leáis el libro me gustaría mucho que hicieras la reflexión, es cuando el libro termina, preguntaros quién ha sido inteligente. Para mí fue clave cuando leí el libro, y eso viene con lo que os he dicho al principio, ¿no? La capacidad de ser feliz uno mismo con lo que tiene y la capacidad de hacer felices a los demás. Yo os lo pondría como ejercicio, eso de los gajes de ser profe, lo que hay. Yo os pondría como ejercicio pensar en quién de estos personajes es feliz. Podríais hacer una lista y podréis hacer vuestras conclusiones, y si queréis un día lo podemos quedar aquí y comentarlo, si queréis hacemos una tertulia. Podríais hacer, si queréis, alguna pregunta. ¿Alguien quiere explique algo? No me compraré, pero no he explicado nada en realidad, ¿eh? A ver, las que lo habéis leído, ¿explico mucho? ¿Tú sí? ¿Y vosotras dos no? Vale. Bueno, no he explicado mucho, os he explicado quiénes son los personajes, pero no su evolución, ni dónde llegan, ni qué pasa. En el fondo lo tenéis que investigar, pero no sé, preguntas, porque tenemos un cuarto de hora para preguntas. Venga, animaros, capciosas, va, os dejo. La diferència d'edat. La diferencia de edad, sí. A ver, Stan llevaba 5 años casado, antes de irse a Barcelona lleva 5 años en Barcelona, en cambio Lara tiene 23 o 24 años, o sea, es muy jovencita, porque Lara se tuvo que quedar en la granja de sus padres. Lara es de un pueblecito pequeñito de Lérida y tiene una granja, y trabajaba con sus padres en la granja, con las vacas. Lo explica, y hay un momento que le envía fotos a Stan de vacas. Y Lara hizo un sacrificio por su hermana, porque tenía una hermana muy inteligente que podía estudiar. Y para estudiar, pues no todo el mundo tiene dinero para poder enviar a los dos hijos a estudiar. Entonces ella se quedó en la granja y se quedó sin su gran sueño, que era viajar con sus amigos con la mochila. Y bueno, pues cuando se va a Barcelona, para ella es su año sabático en Barcelona, y luego ir a viajar al mundo. Claro, ella es muy joven, Stan tiene ya 30 y pico. Yo diría que se llevan 10, ahora mira, me has cogido, pero
Creo que se llevan entre 9 y 10, pero no se nota la diferencia de edad, no tienen, en ningún momento notas que hay una diferencia de edad, lo que pasa es que él es más maduro en muchas cosas, es normal, ella es una chica joven y él es un chico ya más señor, y esto se nota pues, sobre todo al principio, porque luego evolucionan, pasa tiempo, pero sí, la diferencia de edad está ahí. Miré de bajarla, pero no me daba, no me daba. Ay, había una mano por ahí. No. Bueno, es que no sé qué más explicaros ya. ¿Podría haber una segunda novela, en vez de sobre Barcelona, sobre otra ciudad? No precisamente española. Podría. De hecho, ya te digo que tenía una en la cabeza de la hermana. Porque estaría bien volver a hacer esta investigación sobre otro lugar. Si a la gente le gusta el Caribe, hay muchas cosas de Santo Domingo, República Dominicana, Cuba, conozco muy bien la historia. Tenemos libros. ¿Sabes? Creo que lo difícil es captar, por ejemplo, mira, una cosa muy tonta. Cuando yo envié esta novela a una beta, una lectora beta es una persona que la lee antes, que es una de mis editoras, ¿vale? Que tengo mucha relación con ella, una de mis editoras de novela en ebook, ¿vale? Pero tengo mucha relación, había corregido para ella, o sea, he trabajado ahí. Y me dijo, dice, la saca Cataluña, saca los ploms, que estás explicando que hay niños por ahí corriendo, sácalo, no hace falta. Yo le dije, no, digo, a ver, digo, si vas a la Plaza Cataluña hay niños corriendo y hay palomas, o sea, no lo voy a quitar, o sea, creo que falta eso, el haber vivido la ciudad, o sea, para llegar a este nivel. Para otro tipo de novela no, pero para este nivel necesitas vivir la ciudad, ver. Sí, vale, Te acompañamos. Vale, va. Dejamos a maridos aquí, por eso, las 3 horas. Ya hablaremos tú. Bueno, de hecho, mi sueño de verdad es irme a Oceanía un año. Lo que pasa es que mi marido no me sigue, pero yo, vamos. Pero de ahí no sé nada. Bueno, se trata de ir a investigar sobre el terreno. Podrías hablar. Como Lara se va a Barcelona para investigar y Lara, en realidad, su sueño de verdad es ir a recorrer el mundo. Ir a recorrer el mundo en plan nómada. O sea, lo que pasa es que, claro, lo que tú piensas a los 18, a los 30 ya no lo piensas. Pero es su gran sueño, el sueño frustrado de su vida. Podrías hablar, Pat, como escritora, de lo difícil que es cuando te documentas tanto y tienes tantísima información, integrarlo argumentalmente, porque si no parece que estés leyendo Wikipedia. Sí, eso es muy difícil. O sea, explicaros la historia sin que cojáis Wikipedia y la leáis, eso es lo difícil. O sea, explicaros, no sé, ponerle una frase divertida. Pues hay un momento en el que, no me acuerdo qué es, pero está en Legice, eran listos los puñeteros. Y le está explicando la historia de manera un poquito más ágil. Porque cuando tú tienes, a veces cuando haces estas novelas y la das a un editor, el editor te dice, oye, para esto, que se vayan a Wikipedia. No hace falta que lo expliques. Has de buscar la manera de hacer que esa parte de Barcelona te interese y lo leas como si yo te lo estuviera explicando a ti, como si fuera realmente un guía, pero no un guía tostón, un guía interesante. De hecho, quiero añadir una cosa. Pat tiene una habilidad que la tiene innata, que es una capacidad creativa casi sin límites, con tan poco tiempo poder construir estas historias que tienen sentido. Esto la hace ella distinta a los demás. Y además tengo que decir de que esta capacidad creativa que se utiliza en conexiones, pues ella también lo ha podido explicar a alumnos para que entiendan cómo funciona una mente creativa y cómo son capaces de, cogiendo distintos elementos, se puede crear algo con una estructura, con un sentido. Claro, esto es extremadamente difícil.
Yo no solo haces feliz a la gente, que es una habilidad tuya, pero la parte creativa es de otro nivel. Pero yo creo que la parte creativa vive conmigo desde pequeña. O sea, yo cuando tenía 14 años o 15, debía ser más o menos, mis profesoras me dijeron que jamás escribiría un libro, que me olvidara. Quemé todos mis cuadernos en una hoguera de San Juan, en plan llorando como porque tenía dislexia. Yo soy disléxica. Y me decían que con dislexia que tú jamás en la vida podrías escribir un libro. He escrito, diría yo, que 45 o 50 libros, no sé. He publicado 33, pero he escrito un montón, porque desde... No, esto no es normal, Y sí que creo que he vivido con las historias toda la vida y necesitaba encontrar la manera de explicarlas, o sea, y la creatividad, o sea, es lo que menos me cuesta. Me ha costado más la técnica, aprender ortografía, aprender gramática, aprender a explicar las cosas bien, por eso leo tanto, que pensar las historias. Yo tengo demasiadas en la cabeza y os lo digo, no me hagáis con el título. Porque ahora tengo un título en la cabeza, tenía una idea muy buena, ya no la tengo, pero tengo el título y la tengo que encontrar. Bueno, ya te sobra. ¿Qué podrías decir acerca de cuando escribes? ¿Expones un poco o te sirve como para sacar heridas tuyas o de terapia mientras escribes? ¿Hay algo ahí? A ver, tanto como terapia no, pero sí que utilizas tus vivencias personales para crear personajes y situaciones. Lo que pasa es que muchas veces esa vivencia la escribo desde otro lado, no desde el que lo viví yo, porque desnudarte a ti misma es mucho más difícil que inventar otros. Pero sí, el momento vital, sobre todo el momento tuyo vital de, no sé, por ejemplo, una vez que un trabajo que tenía muy mío me sacaron y escribí una novela sentimental total, o sea, vamos, de llorar todo el rato, o sea, tu momento vital influye en qué escribes, porque sobre todo la romántica, yo no puedo hablar de otras porque he escrito muy poco de otros géneros, pero la romántica es sentimiento en realidad, o sea, es sentir y poder transmitir lo que sientes, y para eso pues te basas en lo que tienes en ese momento. Nada más, chicos. ¿Algo más? ¿No? Muchas ganas de leerla. Sí, yo voy a buscar el libro. Voy a comprar ¿Para el esto? libro.